muchachos a este nuevo episodio de Improdcast, tu podcast favorito para lavar los platos, para pasear al gato o para reflexionar un rato. Mi nombre es Ibrahim Querales con un nuevo video especialmente creado, especialmente realizado para todos aquellos que quieran conocer, quieran enterarse o quieran reflexionar respecto a lo que está sucediendo en este bello país en el cual me encuentro, en Perú. Bueno, bienvenidos. Primero, una aclaratoria para los que no saben o para los que no entienden la situación. Yo soy venezolano, nací en Venezuela, en Caracas, y desde el año 2017 me encuentro radicando acá en Perú. Por lo tanto, los que están en mi misma situación o los que han escuchado de estos temas últimamente sabrán que para mí es un reto hablar acerca de este tema, porque lamentablemente está un poco mal visto en general, creo que en cualquier país, sobre todo en Latinoamérica o en partes de Europa, que un extranjero hable acerca de la situación del país. Pero yo creo que en reivindicación o en defensa de este concepto, si bien es cierto, en mi caso voy a hablar personalmente, yo no soy peruano, yo no nací acá, pero esta es mi casa, este es mi segundo hogar. Acá he pasado gran parte o más del un cuarto de mi vida, y me duele mucho lo que está sucediendo aquí, porque no solamente me afecta a mí y a mi familia, sino que afecta a mis amigos, a mis seres queridos y a las personas que forman parte de esta nación. Bueno, no sé si han escuchado o si se han enterado de los últimos acontecimientos, pero lo que sucede es que actualmente estamos sufriendo una ola inmensa de criminalidad, de inseguridad, ligada a muchas otras crisis o a muchos otros factores que lamentablemente están llevando a este país a una situación de no retorno, a una situación que recuerda a los acontecimientos de otros países. En mi caso de Venezuela, me recuerda muchísimo a la situación que aconteció en mi país, y quiero hacer este video especialmente para poder darles una perspectiva un poco más estructurada, un poco más resumida en lo que se pueda, de lo que está sucediendo acá en Perú. Y yo relacioné esta crisis de criminalidad con 4 factores o con 4 crisis o subcrisis que han devenido en la explosión de esta ola de criminalidad. Bueno, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior del país, en el año 2024 la tasa de homicidios subió a un número total de 2.000 en el año, que es un incremento más o menos del 35% respecto a años anteriores, y particularmente en el año 2023 de un 63%, de un 66%. Y estas cifras, estos números, no son números, son personas. Son padres, son madres, son abuelos, son familiares, son novios, novias, son emprendedores, madres, padres. Son personas de carne y hueso como tú o como yo, que sufrieron un destino terrible por culpa de unos malvivientes, de unos miserables que han utilizado métodos o que se han pasado al lado oscuro del margen de la ley. Y lamentablemente no solamente duele el tema de la estadística o de lo que lo sucedió, sino que muchas veces los familiares y las víctimas de estos delitos no encuentran justicia en el Estado, no encuentran una respuesta clara y contundente frente a esta ola de criminalidad. Y a ese tema voy. Existen 4 grandes razones o 4 grandes pilares que han sostenido o que han devenido en esta ola de criminalidad, y yo lo resumo de esta manera. Primero, la crisis económica que está enfrentando el país. Si bien es cierto, en este año y el año anterior el gobierno habla de una supuesta recuperación económica, de acuerdo a datos estatales, el 29% de la población sufre de pobreza, mientras que el 60% del mercado laboral es informal, señoras y señores, en pleno año 2025. Y tú dirás, ajá, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? Pues tiene mucho que ver, porque las crisis económicas normalmente, combinadas con la inacción del Estado, los pocos incentivos laborales para poder pasarse a la formalidad y la falta de estrategias y políticas públicas tangibles que puedan, digamos, fomentar el empleo juvenil,
el empleo pleno en general y condiciones laborales de protección hacia estos trabajadores pueden empujar a muchas personas, sobre todo jóvenes o a personas en vulnerabilidad, a cometer actos delictivos. Y en este momento eso puede apoyar o puede ayudar a estas bandas de criminales a que puedan reclutar con mayor facilidad a estos jóvenes y personas vulnerables que no encuentran una salida, no encuentran realmente un apoyo en el Estado o un apoyo que ellos puedan desarrollar sus propias actividades y que pueda ser rentable para ellos, porque está bien. No se trata solamente de que sea un estado proteccionista, que esté siempre yo te voy a cuidar como si fuera el papá Estado, pero que existan al menos unas condiciones mínimas que permitan que la gente tenga estos incentivos, porque, por ejemplo, una persona que trabaja en la informalidad no tiene protección laboral frente a una enfermedad o una incapacidad o accidente, no genera rentabilidad o bonificaciones adicionales durante el año que puedan, digamos, ser un apoyo financiero para su vida diaria, y no generan tampoco rentas que puedan apoyarlo durante su vejez, durante un régimen pensionario, pues, ¿no? Y básicamente este factor económico afecta mucho porque, como ya dije anteriormente, secunda o hace mucho más fácil la labor para que un delincuente cualquiera o una banda organizada reclute a jóvenes y puedan lamentablemente ser estos chivos expiatorios durante sus actividades delictivas de estas bandas, pues, ¿no? Segundo, y creo que una de las principales causas es una grave crisis de gobernabilidad. No sé si saben, pero desde el año 2016 Perú ha tenido 6 presidentes diferentes en 8 años. Y bueno, muchos dirán, bueno, pero es más fácil así, o si un presidente no nos gusta, nosotros lo tumbamos. Pero no se trata solamente de tumbar a un presidente por el sencillo hecho de que haga mal su trabajo. Sé que es una razón más que suficiente, pero realmente muchas veces estos presidentes son, digamos, retirados o removidos de su cargo por intereses particulares o por intereses políticos. Por ejemplo, acá en Perú el tema de la gobernabilidad es bien complicado porque frente al poder ejecutivo, que es el presidente, tenemos también un Congreso que no sesiona para los intereses de la ciudadanía, sino que sesiona para intereses particulares, y está demostrado plenamente en cualquier reportaje o cualquier documental que ustedes puedan encontrar en internet. Entonces, muchas veces el Congreso utiliza al presidente y viceversa como herramientas para intereses particulares, y cuando uno no se siente cómodo con el otro, empieza esta pugna entre el ejecutivo y el legislativo, y generalmente esta pugna, o en los últimos años, ha terminado con o el Congreso disuelto o el presidente vacado o retirado de su cargo. ¿Esto en qué nos afecta? Porque muchos dirán que bueno, que Perú funciona muy bien sin presidente, o puede funcionar por sí solo, o si no trabajo no como, eso no me afecta. Pero en realidad sí nos afecta, muchachos. La política siempre encuentra la manera de meterse en nuestras casas y de meterse en nuestras vidas. Entonces, si hubiera una gobernabilidad al menos medianamente estable, podría darle tiempo a estas personas que forman parte del gobierno de fomentar políticas, de fomentar estrategias reales de integración de manera organizada para poder mejorar la vida de la ciudadanía. Pero si cada año hay un presidente distinto, o cada 2 años hay un presidente distinto, se crea un desorden institucional. Y frente a este desorden institucional, en realidad no hay una solución concreta, porque entonces se crea un caos total y no existe una brújula que pueda guiar o que pueda, digamos, ser un hilo conductor para que se creen estas estrategias para mejorar realmente la vida de la ciudadanía, pues, ¿no? Frente a estos dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, está también el poder judicial, que es completamente mediocre, que es muy débil, que coge criminales, digamos, procesados por la policía, y los deja en libertad. Fiscales que dejan en libertad criminales,
fiscales inmersos en inmersos en tramas de corrupción, jueces, magistrados, etcétera. Y obviamente son actos particulares, pero si sumamos cada acto particular de corrupción, se genera una ola de corrupción en todos los estratos del Estado que también nos afecta. Y ese es el tercer punto. Perú es uno de los países con mayor tasa de corrupción en la región. Y bueno, dirán, bueno, pero en Venezuela también, sí, está bien, palidece frente a Venezuela, no estamos hablando en este momento de eso. Pero de acuerdo a datos de la Contraloría de la República, en 2023 se perdieron más o menos 24.000 millones de soles en tramas de corrupción. Es decir, 24.000 millones de soles que pudieron ser invertidos en escuelas, en hospitales, en implementos para la policía, en infraestructura, en transporte público. Sí nos afecta la corrupción, nos afecta de una manera muy grave, porque a pesar de que no lo vemos de una manera tan clara, no lo vemos de una manera tan tangible, la corrupción puede afectar nuestra vida diaria en un detrimento de nuestra calidad de vida. Entonces, frente a más corrupción, la ciudadanía dice, bueno, entonces ¿para qué yo voy a pagar mis arbitrios? ¿Para qué voy a pagar mis impuestos si va a terminar en manos de un delincuente de cuello blanco, o de un político, o de un juez, o de un congresista? Entonces se genera esta paradoja de que, bueno, como tú eres corrupto, entonces yo también voy a ser corrupto, yo también voy a tratar de hacer las cosas con trampa, o yo no voy a responder frente al Estado. Y así es como comienza, señores, el detrimento de la organización política. Porque quizás estos conceptos suenen muy abstractos: el Estado, la nación. Pero, como les dije anteriormente, la política, el Estado, la nación, somos todos y cada uno de las personas que hacemos vida en este país. Somos todos y cada una de las personas que nos levantamos día a día a trabajar por nuestras familias, a dinamizar la economía, y nos tiene que doler, nos tiene que afectar que todo el ingreso o todo el dinero que producimos, que generamos, termine en manos de personas inescrupulosas. Y estaba haciendo una investigación al respecto, y de esta trama de corrupción destacan en las instituciones del Estado, sobre todo la Policía Nacional, E-Salud, que es la red de salud pública en el Perú, y varias municipalidades de algunos distritos y algunos estados en el interior del país, y acá en Lima también, pues, ¿no? Y llama la atención porque precisamente la Policía Nacional y E-Salud han estado en el ojo del huracán en múltiples investigaciones y en múltiples situaciones que han acontecido en los últimos años. Sobre todo denuncias por precisamente actos de corrupción, soborno de oficiales o de funcionarios, fabricación de pruebas, el uso de recursos del Estado para bienes políticos o intereses particulares. Y evidentemente toda esta desconfianza que genera en la población trae como consecuencia que, por ejemplo, instituciones como la Policía Nacional ya no sean un ente garante o un ente que inspire respeto para la población. O sea, tú ves un policía y tú puedes verlo en TikTok. O sea, busca en TikTok intervención policial, y tú puedes ver cómo muchas de estas veces estos funcionarios no hacen procedimientos de manera correcta o de manera formal. Muchas de esas veces, no quiero decir que todos, pero lamentablemente es una situación que se está saliendo de control. Entonces muchos funcionarios no hacen procedimientos de manera correcta, y al mismo tiempo muchas veces la ciudadanía no respeta al funcionario. Es como que, bueno, o sea, tú no eres nadie. O sea, ¿quién eres tú? Como dicen acá, ¿quién chucha eres tú? No sabes quién es mi papá, y cosas como esas. La pueden ver en cualquier video que encuentren en TikTok. Entonces, estas instituciones y estas tramas de corrupción a nivel nacional nos pueden terminar afectando, y evidentemente esta corrupción al mismo tiempo funge o funciona para que los delincuentes puedan hacer de las suyas, porque frente a un Estado que se desorganiza, está el crimen que se está organizando. Entonces, básicamente, eso es uno de los pilares también.
Y finalmente, el tema al que quería llegar especial y específicamente, el tema de la crisis migratoria. Más o menos desde el año 2017 y hasta la fecha se puede contar que han ingresado más de 1 millón de venezolanos en Perú. Y es un tema que yo realmente trato de evitar mucho, no por hacerme la vista gorda, sino porque necesariamente, y sé que en muchas ocasiones es un tema que realmente entristece y afecta a las personas que somos partes de este colectivo. Yo nunca voy a negar mi nacionalidad, pero es triste como cada vez que sucede una situación acá en Perú relacionada con la delincuencia, siempre tiene que haber un chivo expiatorio. En este caso somos los venezolanos. O sea, aquí no existía el crimen, aquí no existían las extorsiones, aquí no existían los secuestros. Y sí, es verdad, hay un porcentaje de venezolanos que han venido al Perú y a muchos países de Latinoamérica a crear desorden, a utilizar métodos cuestionables o de plano ilegales para generar ingresos. La famosa banda El Tren de Aragua. Pero en realidad, estadísticamente, señoras y señores, ustedes pueden revisarlo y los invito a que investiguen al respecto, a que lean, por ejemplo, el informe de la Organización Internacional de Migraciones respecto a los venezolanos que hacen vida en Perú. Solo el 0.1% de los venezolanos, 0.1% de los venezolanos han sido denunciados o han sido procesados por delitos graves. Llámese extorsión, llámese secuestro, llámese cualquier otro tipo de delitos contra el patrimonio, contra la vida, el cuerpo, contra las personas en general. Entonces, frente a este 0,1% de venezolanos que realmente son denunciados y que realmente son culpables de la criminalidad, está un 90% que son peruanos, señores. Son peruanos. O sea, y no se trata de echarle la culpa a uno al otro. Yo no vine aquí a convencer a nadie, no vine aquí a decir, bueno, como leí en estos días un comentario, no, pero es que no puedes tapar el sol con un dedo, no. Yo no vine aquí a justificar ningún crimen. Criminal es un criminal, sea de la nacionalidad que sea. Pero se ha creado una narrativa malsana, cuestionable, miserable por parte de los medios de comunicación y políticos que son unos populistas. O sea, son políticos que no les interesas tú, no les intereso yo. Les interesa simplemente llegar al poder y mantenerlo. Y lo hacen y utilizan a los venezolanos como un chivo expiatorio. Lo utilizan para desviar la atención de las personas de las cosas que realmente importan. Entonces, esta narrativa que se ha creado en torno a la población venezolana no es real. No es real. Por mucho que te quieran vender una idea equivocada. Porque definitivamente esta narrativa solamente sirve para desviar la atención del problema real, para eximir de responsabilidad a los verdaderos responsables, que son los políticos por un lado y muchos de nosotros como ciudadanos que no acatamos la ley o que no utilizamos un conducto legal. No hablo en mi caso, pero sí hay muchos ejemplos al respecto. Y de factores externos como las crisis económicas, como ya había mencionado, y otros temas al respecto. Pero principalmente en este aspecto o en este tema de la criminalidad hay un responsable que tiene más responsabilidad que todos los demás, y es el Estado. Es el Estado porque normativamente, doctrinalmente y todas las mentes que se te ocurran, el Estado, la seguridad es un servicio público y es un servicio que debe proporcionar el Estado. De acuerdo a la teoría de la formación de estos estados de múltiples actores, nosotros como ciudadanos le damos el monopolio del uso de la fuerza a un Estado que se supone que tiene que administrarlo de manera responsable, eficaz y eficiente. Entonces, frente a esta crisis hemos visto múltiples estrategias que no han servido más que para aumentar la criminalidad. En el Congreso crearon no recuerdo si crearon una ley o derogaron una ley para que al momento de que se haga una intervención de parte de la Fiscalía tenga que estar un abogado presente.
Imagínate, entonces tú vas a la casa del delincuente y ya la visita de la fiscalía o el allanamiento no va a ser de una manera sorpresiva, sino que tú tienes que avisarle y tiene que estar el abogado presente para que se realice este allanamiento. ¿Saben qué significa esto? ¿Saben qué influye en esto? Que ahora los delincuentes van a poder tomar su tiempo para borrar evidencia, para escaparse, para hacer múltiples cosas, y ya ha habido casos así. Que el Congreso no lo hace con la intención precisamente de favorecer a los delincuentes, sino para cubrirse ellos sus propias espaldas, es cierto, pero indirectamente termina favoreciendo al delincuente. Así múltiples cosas. O sea, tú ves cada estrategia que nace de parte del gobierno frente a esta crisis de institucionalidad. Por ejemplo, el tema del estado de emergencia, el tema de sacar a los militares a la calle, el tema de eximir de responsabilidad el serenazgo y el uso de armas eléctricas frente a los delincuentes. Y se ve una clara falta de estrategia, una clara improvisación de un escenario real o de un estudio real al aumento de la criminalidad. Entonces, el Estado realmente, o existe una institución supraestatal fuera del Estado, una organización particular que realmente pueda ganarle al Estado en este monopolio de la fuerza. Entonces muchos de los ciudadanos se preguntarán, o se les ha pasado por la cabeza, entonces tendremos que estar todo el mundo tendrá que estar con un arma encima. Todo el mundo tendrá que defender su propia vida y sus propios negocios y su propio beneficio económico por sus medios. Entonces cabe la pregunta, ¿para qué como organización, como Estado, como ciudadanos, para qué entregamos entonces el monopolio de la fuerza a una institución o a una figura como lo es el Estado, como lo había mencionado, que no está velando por la seguridad de los ciudadanos, que no está administrando justicia, que está aprovechándose de los bienes públicos para beneficios particulares? Esa es realmente la pregunta. Y obvio, yo no soy un experto en seguridad, no soy un experto en legislación, no soy un experto en ninguno de estos temas, pero como ciudadano creo, como ciudadano residente de Perú, legalmente residente, y como persona genuinamente preocupada por los seres que amo, que viven y que son peruanos, me preocupa mucho esta situación. Y creo que más que un llamado o algún tipo de argumento al respecto, creo que es necesario que empecemos a participar todos en política. No es que nos vamos a lanzar presidentes, pero a interpelar a nuestros congresistas, a interpelar a nuestros públicos, a nuestros políticos, a nuestros funcionarios públicos, a preguntar, a indagar, a organizarnos, a autoorganizarnos en colectivos ciudadanos y formar parte de la política. Porque estaba hablando con un amigo y le he hecho la pregunta a muchos amigos, y yo sé que muchos están aburridos, están cansados, están decepcionados de la política, pero había un refrán que decía, a mí no me gusta la política, pero yo creo que yo le gusto a ella. Y es así, o sea, si nosotros desviamos la mirada y no nos sensibilizamos con estos temas, nos acostumbramos a la barbarie, a la violencia, nos acostumbramos a que esto va a ser un pueblo sin ley y cada quien va a hacer lo que le dé la gana, y no existe un cambio real respecto a lo que puede hacer el ciudadano y a lo que debe hacer el Estado, entonces en vano queda lo que estamos haciendo. Y definitivamente el país puede llegar a un punto de no retorno, y yo creo que nadie quiere eso. Porque a fin de cuentas, los países no se acaban. Lo que se acaban son los gobiernos. Entonces, yo no creo, definitivamente no creo, que los delincuentes puedan ganarle al Estado en temas de inteligencia, en temas de recursos o en temas de despliegue, porque muchas veces pareciera más bien que están de la mano el Estado con los criminales. Porque o sea, tú te haces la pregunta y ves cómo un criminal obtiene armas de guerra que están reguladas, cómo un criminal extranjero puede pasar por una frontera armado y traer esa arma para delinquir. La verdad que son preguntas que hay que hacerse antes de señalar al otro.
Y antes de decir que no, que es culpa de los venezolanos, o no, es culpa del vecino, o no, es culpa de tal político, o no. O sea, vamos a reflexionar como personas individuales y a ver cómo podemos participar de la política y cómo podemos participar de una reestructuración en el Estado que pueda realmente fomentar un cambio real. Muchísimas gracias a todos por ser parte de esta comunidad. Si les gustó este material y quieren saber más información al respecto, suscríbanse a mi canal. Voy a estar haciendo este espacio para poder debatir. Si tienes ideas contrarias a las mías, te invito a que reflexiones y a que podamos debatir en la caja de comentarios de manera respetuosa, de manera cordial, sin necesidad de insultar a nadie. Y quiero escuchar qué piensas al respecto, sobre todo a las personas que son parte de la ciudadanía peruana. Muchísimas gracias a todos por ver este video y nos vemos en un pronto episodio. Hasta luego.